Dice la historia que en una oportunidad, la mamá de Spurgeon siempre les hablaba del Señor a sus hijos, les hablaba a sus hijos. Tenían pues muchos hijos en esos tiempos, tenían siempre buena cantidad de hijos, no recuerdo el número exacto, y les hablaba. Pero los chiquillos pues, unos sí iban y todo, pero no hacían como con mucho caso. Un día, esta madre estuvo orando y ella oraba y decía: Dios, Padre Todopoderoso, tú sabes que yo he hablado a mis hijos de tu evangelio, he hablado de ti, y veo que ellos no les importa mucho tu evangelio. Pero yo sé, Señor, le decía, que un día yo estaré a tu presencia. Y si ellos no se arrepienten, tú los lances al infierno, yo estaré glorificándote a ti, porque el único verdadero, justo, sabio eres tú. Y justo esa oración la escuchó Spurgeon. Dice que su madre pueda decir eso era inaudito, increíble. Pero esa es una madre que sabe lo que las escrituras dicen. Hermanos, no nos gusta hablar a nuestros hijos del infierno. Nadie quiere hacerlo. A menos que usted le hable o yo lo haga, ¿saben qué? Ellos van a crecer con la idea de que son los chiquitos, los pobrecitos, los bebecitos y todo, y no van a honrar a Dios. No van a tener temor de Dios. Miremos la sociedad cómo está afuera. ¿Cómo está? ¿La mejor de todas las épocas? ¿De todos los tiempos? ¿Está mejor que en nuestros tiempos cuando estábamos pequeños nosotros? ¿Sí? Claro que no, por lo mismo que acabo de decirles. Porque, hermanos, ¿saben qué? Nuestros hijos tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que enseñarles el evangelio, pero también las consecuencias de no obedecer el evangelio. ¿Cuál es? Es el infierno, no hay de otra. Lamentablemente vemos que mucha gente se muere y todo el mundo dice: descansa en paz. Y no es cierto que están descansando en paz. Yo recuerdo desde pequeño, pues les he contado partes de mi vida, ¿no? Yo he ido a la iglesia, estaba en la iglesia, pero por ejemplo, yo no sabía por qué los hermanos se paraban. Yo simplemente imitaba a los hermanos que se ponían de pie cuando iban a leer la palabra o cuando íbamos a cantar, etc. Yo lo hacía. Pero usted se ha puesto a hablar con sus niños por qué se ponen o nos ponemos de pie, generalmente los adultos. ¿Ha puesto a pensar usted en eso? De la reverencia. Yo sé que hay mamás que tienen sus hijos bebés pequeños y eso lo entendemos, ¿verdad? Pero en general, hablo por la mayoría, por ejemplo, ¿por qué nos ponemos de pie? Es por la reverencia, amados hermanos, a quien estamos cantando, ¿verdad? A quienes estamos adorando. La razón por la que hemos venido aquí es Él, se llama Jesucristo. Y Él es digno de nuestra adoración y de nuestra reverencia. Por eso es que nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie para leer su palabra, porque su palabra es santa. Es como si Dios estuviera aquí mismo hablándonos cuando nosotros leemos su palabra, ¿sí o no? Es eso, porque fue inspirada por los profetas, fue inspirada por Dios. Ahora, niños, préstenme atención y con esto concluyo. Fíjense bien, ustedes son pequeños, pero desde pequeños ya nosotros tenemos algo en nuestro corazón que como que no quiere hacer las cosas. He notado que durante las clases los niños salen una y otra vez el mismo al baño. No me van a decir que están enfermos y que se van al baño a cada rato. No es cierto. Pero los maestros no les pueden impedir que los niños vayan al baño. ¿Verdad que no le pueden impedir? Ok, vayan al baño. Vayan al baño. Está bien. Pero muchas veces no es porque quieran ir al baño. Y quiero leer esto y estén atentos, niños. Está en Apocalipsis, está en la Biblia. Apocalipsis 21. Fíjense bien lo que dice. Apocalipsis 21. ¿Dónde está Apocalipsis? Aquí, por aquí. ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está.
Jesús estaba hablando y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Es decir, el que tiene necesidad en su corazón, que insatisfacción, yo soy el único que lo puede satisfacer, está diciendo Jesús. Pero luego dice: pero los cobardes e incrédulos. Y luego voy a ir rápidamente, al final dice: y todos los mentirosos. Escuchen bien, niños. Y todos los mentirosos, mentiras grandes, mentiras pequeñitas, azules, verdes, grises, blancas, negras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escúchenme bien, niños, niñas. Esto no es un juego, nuestra vida no es un juego. Venimos, la mejor manera de que usted no vaya a ese lugar, y lo digo con mucho amor, porque yo no quiero verlos a ninguno de ellos allí, es que usted haga lo correcto. Si usted tiene necesidad de ir al baño, vaya, pero no esté diciendo: yo quiero ir al baño, y mintiendo, porque es peligroso. Es peligroso. Yo sé que no nos gusta hablar de eso a nuestros niños, pero es también parte de la Biblia y necesitamos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O nos callamos? ¿Sí? ¿Verdad que no? No podríamos, no, todos estaríamos culpables delante de Dios para empezar, ¿no? Si dijéramos: no pasa nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos nosotros seríamos culpables porque somos adultos y lo entendemos. Así que, niños, los amamos mucho, y sus papis también los aman, sus mamis también los aman, pero no, tal vez no han leído esta parte, pero les hago ver. Ahora sí, vayan a su saloncito, ya están desesperados, no les quito más tiempo, perdonen por el tiempo que les ocupé acá. Vayan a su salón, por favor, vayan a su salón. Y si necesitan ir al baño, vayan al baño, pidan permiso. Lo que no hagan es mentir para salir simplemente, ¿verdad? Vamos, niños, vayan a su salón. Ya estamos, ¿listos? Hola, Elizabeth. Hoy continuaremos nuestra serie en el libro de Oseas. Yo me equivoqué cuando les mandé, dije capítulo 11 y 20, después me di cuenta, es capítulo 11 y 12, ¿verdad? Que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. 2 capítulos, amados hermanos, no son largos, ya lo vieron, son bastante cortitos. Este capítulo 11, estos en plural, del libro de Oseas 11 y 12 van a acercar nuestros corazones al corazón amoroso de Dios. Hermanos, estos capítulos describen con bastante detalle la cualidad de amor que está mucho más allá de cualquier comprensión humana. Usted no entiende cuánto le ama a Dios, hermano, muchas veces. Yo me quedo corto en esa comprensión de cuánto me ama Dios. Ninguno de nosotros somos capaces de comprender o llegar a tener una real comprensión de cuánto es que Dios nos ama. Y quizá la mayor angustia que puede experimentar un corazón amoroso es el dolor del rechazo, del alejamiento, ese sentimiento de amar a alguien, pero que ese amor no es correspondido, o ese amor es manipulado. Cuando alguien sabe que le ama, entonces tratan de manipular. Es lo que vamos a ver acá. O cuando ese amor que es mostrado por Dios es resistido, es aprovechado, o de plano totalmente rechazado. No hay nada más doloroso que eso. Cuando se ama a alguien y ese amor es totalmente rechazado. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en contacto con este tipo de frustración por aquellas personas que tal vez nosotros queremos cuidar, queremos amar, queremos alentar, pero que solamente es respondido con rechazo o es respondido con manipulación, entonces es que podemos comprender un poquito de la angustia de Dios por el pueblo de Israel. Oseas 11 y 12
Son dos de los capítulos más conmovedores y tiernos que hay en las Escrituras. Porque de alguna manera, hermanos, nos permiten sentir el latido del corazón mismo de Dios, de quién es Dios, de cómo Él ama. Ese amor tan grande por su pueblo. Y ambos capítulos se sitúan en el contexto de la vida familiar. El capítulo 11, los primeros 11 versículos, se dibuja la imagen de un padre que ha sido rechazado. Y aún siendo rechazado, él sigue ejerciendo ese amor firme. Un tipo de amor sufrido, desde luego, un tipo de amor duradero por su hijo, a pesar de ser rechazado. Y Dios es ese padre, y la nación de Israel es el hijo que no quiere definitivamente volver al amor de su padre. Dicho esto, vamos con los primeros 4 versículos del capítulo 11 de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Este pasaje, estos primeros 4 versículos, hermanos, nos recuerdan los primeros días de la liberación del pueblo de Israel que estaban viviendo en la esclavitud. Y Dios amó, hermanos, misericordiosamente a su hijo Israel. Y fue Dios, ustedes lo han leído esa parte en Éxodo, que Dios fue el que sacó con poder al pueblo de Israel de la esclavitud. Y el versículo 2 nos dice esto, que Israel respondió ¿cómo? Con rebelión, fíjese usted, porque ellos eligieron nuevos dioses, violando la responsabilidad básica de esa relación de pacto con Dios que está en Éxodo 20, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero inmediatamente fueron liberados, inmediatamente fueron tras los Baales. Este versículo 2, si usted se da cuenta, enfatiza cuán rápido es que Efraín, como es el nombre de cariño para Israel, ya les expliqué eso. Efraín se refiere a Israel mismo, hablándolo cariñosamente, se volvió muy rápido. Tan pronto como su Padre Celestial le enseñó a caminar, inmediatamente se fue por otros dioses. Está usando la imagen de un padre con un niño para esto. Yo pregunto a los que son padres, ¿recuerda usted los primeros pasos tambaleantes de tus hijos que estaban por aquí, parecían borrachos, estaban y corrían hacia ti? ¿Tú qué agarrabas? Los agarrabas en los brazos, los levantabas y afirmabas: muy bien, vamos otra vez, tú puedes, ¿sí o no? Esa es más o menos la idea de Dios con el pueblo de Israel. Eso es lo que nos está diciendo. Y a lo largo, hermanos, de las Escrituras, la imagen de andar con Dios siempre es sinónimo de confiar en Dios y obedecerle. Si digo que yo ando con Dios, eso tiene que reflejarse yo obedeciéndole a Él, yo confiando en Él. Jehová había llamado a Efraín para que fuera como Enoc, como Noé, como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que están en las Escrituras, quienes ellos habían aprendido a caminar con Dios. Una parte vital de la enseñanza de Dios en su vida fue devolverles a la libertad después de esa esclavitud que ellos habían experimentado por 400 largos años. ¿Recuerdan ustedes? 400 años siendo esclavos ahí en Egipto. Y Dios los rescató. Dios los liberó. El versículo 4 es una imagen hermosa de cómo su Padre, Dios,
el Todopoderoso levantó el yugo de la esclavitud y condujo a Efraín con esa mano compasiva, con esa mano guiadora, con cuerdas de amor, no con ese control de un arnés que se le pone sobre las yuntas de bueyes, sino con lazos de amor, hermanos, alimentándolos con una ternura inimaginable, recordando cómo es que Dios alimentó al pueblo de Israel con maná. ¿Sí recuerdan esa etapa? ¿Qué de bueno habían hecho el pueblo de Israel? Nada. Se habían rebelado, habían hecho tantas cosas. Y a pesar de eso vemos la mano de misericordia del Señor. Pero estos primeros recuerdos de los primeros años de Israel no podían negar la realidad de lo que ya los hijos crecidos habían llegado a ser. Así que versículos 5 y 7 tratan de la dolorosa necesidad de juicio, de disciplina o de castigo. La realidad de las consecuencias que siempre tiene el pecado. El pecado no viene solo, siempre van a venir consecuencias. Versículos 5 al 7, fíjese bien. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Fíjese, o sea, muy clarito está. Porque, ¿cuál es la razón? Porque no se quisieron convertir, no se quisieron arrepentir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Eso en otra versión dice, o debido a sus maquinaciones. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Voy a leer esta última parte. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, fíjese esto, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Como hemos visto, hermanos, antes ya en nuestros estudios de Oseas, Egipto es un símbolo de regresar a la esclavitud. Debido a esa deslealtad al pacto por parte de la nación, volverán a la esclavitud del pecado que ya ellos habían sido liberados. Y el motivo de juicio, hermanos, no es solamente el pecado de apostasía con los Baales, que porque se habían ido con ellos, ni sus planes ni sus consejos, sino saben cuál era realmente la situación que se estaba dando para este juicio. Era esa persistente negativa de vivir arrepintiéndose, en ese empeño de querer apartarse o de alejarse de Dios. Y solamente hay tristeza en el corazón de Jehová. Tristeza porque Dios sabe lo que va a pasar. Tristeza porque sabe cuál va a ser el destino de la nación. Sabe cuál es la destrucción que va a venir. Y mientras trabajaba en ello, él podía ver cómo se desarrollaba la invasión de los asirios sobre el pueblo de Israel, arrasando completamente con todo, ciudad tras ciudad. Y Dios ahí a un costado como una figura solitaria, observando tal vez con las manos entre las alas atrás y mirando, mordiéndose tal vez los labios en una señal de autocontrol autoimpuesto. ¿Saben por qué? Dios no va a intervenir allí a pesar que su pueblo está sufriendo a causa de los asirios. ¿Sabe por qué Dios no hace absolutamente nada, sino que está mirando y observando cómo se arrasa una ciudad tras otra? Porque si Dios interviniera, le negaría a su pueblo la oportunidad de crecer enfrentándose a las consecuencias de su rebeldía y su pecado. ¿Entendió bien? Esa es la razón por la que Dios no interviene. Porque si no, ellos hubieran seguido pensando que todas las cosas estaban bien. Y el día de hoy pasa lo mismo.
Como Dios no viene inmediatamente las consecuencias, pensamos que estamos bien. Y hasta que Dios simplemente se hace a un costado y ve lo que pasa en sus hijos una y otra vez, consecuencias de su pecado. Porque es la única manera en que nosotros vamos a aprender, que nos caiga el 20 y que regresemos arrepentidos ante la presencia del Señor. Pero aquí hay algo que a mí conmueve mi corazón. Versículo 8 y 9. Vamos a ver esa gracia, hermanos, perdonadora, maravillosa, inmerecida de Dios. Porque Dios apela directa y personalmente a su pueblo. La emoción y la gracia que hay en ese corazón contenido de Dios se expresan en esta hermosa poesía, versículos 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Porque Dios soy y no hombre. Porque si fuera hombre, simplemente termina de arrasarla. Aquí está la gloria de la gracia de Dios obrando. Por eso que Dios, hermanos, escúcheme, no se da por vencido por la terquedad de Israel, pero tampoco se ha dado por vencido con nosotros. Si se da cuenta, que entiende por qué usted está acá, porque Dios no se dio por vencido. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestra esperanza, escúcheme bien, nuestra esperanza se basa en la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad hacia Él. Las palabras de estos dos versículos de alguna manera entretejen los hilos de su gracia incondicional como una banda de amor, una cuerda de compasión que nos atrae, que se desliza alrededor de tal vez de nuestros corazones errantes que quieren irse lejos, y el corazón de manera y Dios de manera tan sublime nos atrae hacia Él. Dios ama implacablemente, y es por ese amor que no va a dejar que su pueblo se pierda. Y aunque tiene que juzgarlos y tiene que castigarlos, nunca se da por vencido con ellos, o nunca los va a entregar a la destrucción total. Y dice, no puede hacer con Efraín lo que hizo con esas dos ciudades que menciona aquí, Adma y Zeboín. No sé si usted recuerda estas ciudades. Estas ciudades fueron totalmente destruidas en las llanuras de Sodoma y Gomorra. Eso lo puede ver en Éxodo 14 y Éxodo 19. Totalmente destruidas. No quedó absolutamente nada. Dice, en otras palabras, que la gente no va a recibir la destrucción que se merece. Después de la destrucción de la tierra, hermanos, por los asirios, el Señor comenzará ese proceso de restauración de su pueblo. No lo deja caídos. Y este pasaje, hermanos, nos dice algo importante. ¿Sabe de qué nos habla? Nos habla de la santidad de Dios. Y esa santidad es fundamental para poder mostrar su amor. Escúcheme bien. Usted que ha llegado el día de hoy, Dios no es vengativo, sino que es justo en su juicio. Su castigo, su disciplina es reparador o restaurador. Si usted está pasando por alguna disciplina, es porque Dios está restaurando su vida. Y sobre todo, hermanos, es su gracia maravillosa obrando, actuando para levantarnos. Su propósito, hermanos, recuerde, Él es Dios y no hombre. Así que no tratemos de imaginarnos a Él como otro hombre, sino que su propósito en todas las circunstancias que pasamos es su reconciliación con Él. Ese es el amor de Él. Y lo dice aquí porque no es como el hombre. No está controlado por el qui pro quo, se dice en latín, que dice dar algo
por algo. Es la naturaleza del ser humano. Te doy porque yo sé que tú me vas a dar algo. Dar algo a cambio de. Dios no es así. Su santidad, hermanos, y su amor perdonador van a acabar por devolver a su pueblo Israel a su tierra. Es maravilloso lo que podemos observar aquí. Y esto nos hace tener una esperanza, hermanos. Porque muchas veces nosotros nos deslizamos. Muchas veces hasta estamos, no voy porque estoy desanimado, no voy por esto. Pero si alguien es una hija o un hijo de Dios, téngalo por certeza que Dios va a obrar de maneras inimaginables. Dios te hará la vida de cuadritos si es necesario, con la finalidad que tú vengas a Él. Y eso es por amor. Solamente por amor. No sé si vamos entendiendo esto, hermanos. Eso es maravilloso. Esto es extraordinario. Esto es para agradecerle al Señor. Dios va a hacer volver a sus hijos. Ahora hay una imagen del retorno completo aquí en los versículos 10 y 11. Sigamos aquí en la misma lectura. Dice, en pos de Jehová caminarán. Ay, fíjense, ahí está, ¿no? Ahí está cómo regresan, cómo Dios los hace retornar. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Hermanos, aquí está el corazón amoroso de Dios extendiéndose hacia el futuro, cuando su pueblo vivirá en una relación obediente, confiada en Él y con Él. Y van a expresar ese asombro y esa reverencia ante su poderoso y amoroso rugido de retorno, de regreso, y aceptarán ahora sí agradecidos el cuidado providencial de Dios. Y yo siempre digo, si un día yo llego a tu presencia, no será por mi gran esfuerzo, Señor, sino porque tu mano de poder me ha sostenido y me ha hecho permanecer fiel a ti. Hermanos, estos 11 versículos de alguna manera pintan un cuadro del amor firme, sufriente, a pesar de ser un padre rechazado. Israel, si usted se da cuenta, es como un hijo pródigo que no volverá al amor de su padre por sí mismo. Sin embargo, hay una maravillosa ventana de esperanza para el futuro. Viene un día cuando Israel volverá completamente de todo corazón hacia su Padre Celestial. Hoy eso no es cierto todavía, pero eso va a llegar, eso va a venir. Y yo estaba pensando en la realidad espiritual de esto en mi propia persona. Hubo una temporada en mi vida, al final de los años de la secundaria o preparatoria, mis primeros años de estudios superiores, cuando yo me convertí en un pródigo, tomando decisiones conscientes para alejarme de Dios. Yo me crié en un hogar cristiano, pero mis actitudes rechazaban al Señor, al que mi madre amaba y al que ella sometió su vida por completo. Y había en mí, un patrón consistente de rebelión que estaba activo en mi vida. No quería ya más saber, me había cansado de ese Dios. Yo podría echar la culpa a los líderes, al pastor, podría echar la culpa a quien sea, pero era yo. Había un patrón de alejarme más y más. Yo podría llegar y dar mis diezmos porque trabajaba en un banco y tenía pues buenos ingresos y daba y todo el mundo pensaba que eso era lo mejor y estaba muy bien, y hasta me querían nombrar en algún cargo importante en la iglesia, pero yo sabía que era un rebelde contra Dios. Hasta que finalmente, hermanos, Dios usó una situación, una circunstancia para alejarme de mi área de confort, alejarme de mi ciudad, alejarme por completo, y estando lejos de mi casa,
yo recuerdo en una noche que pasé de rodillas llorando en la presencia del Señor, llorando como jamás lo había hecho. Llorando a pesar que yo era muy macho. Yo estuve en el ejército. A mí me castigaron de la peor manera por culpa de otra persona. Yo no me lo eché a la otra persona, preferí soportar, porque yo dentro de él tenemos un código de ética. No vamos a echar a nadie. Me castigaron de una manera terrible. En mí no vieron ni una sola lágrima, pero esa noche, hermanos, eran ríos de lágrimas en la presencia del Señor. Y le dije: Señor, yo me rindo, hasta aquí llegué. Quiero volver. Ya no me gusta la forma en que yo he estado viviendo. Pero no fue por mí que yo soy tan bueno, es porque Dios estuvo obrando. Porque tiempo después hablé por teléfono con mi madre y le conté que yo había regresado a los caminos del Señor. Y mi madre me dice: he orado por eso casi todos los días, esperando que regreses a casa. Y Dios, hermanos, en su misericordia y asombrosa gracia, me trajo de nuevo. Por eso yo sé de qué Dios estoy predicando. Yo no les hablo algo que me contaron. Estoy hablando del Dios de gracia y misericordia que yo he vivido, que mi vida ha sido afectada por su gracia, por su misericordia. A partir del versículo 12 continúa el tema de la familia. Pero ahora, hermanos, el tema no es el amor rechazado, sino el amor que se aprovecha y quiere muchas veces manipular. En el versículo 6, el juicio de Dios vino a causa de sus falsos consejos o maquinaciones para sobrevivir, como lo decíamos. Hermanos amados, este tema de la deshonestidad ahora se va a ampliar, y representando para nosotros está el amor del Padre en respuesta al engaño y a la manipulación de Israel. Una vez más, es el amor fuerte, sólido y firme de Dios el que inicia la confrontación. En esta sección, la vida nacional del pueblo de Israel se refleja en la vida de Jacob. Ustedes recordarán Jacob, aquel intrigante, aquel manipulador, aquel mentiroso. Ustedes recordarán, Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac y padre de 12 hijos que luego se convirtieron pues en las 12 tribus de Israel. Y su nombre de ser Jacob fue cambiado a Israel, y la nación misma se convirtió en un homónimo. Por eso también el pueblo se llamó Israel. Y en el corazón del pasaje, hermanos, hay un llamado a la nación de Israel para que regrese al amor de su padre. Quise hacer esta parte como contexto antes de entrar a la lectura, pero ahora sí vamos a la lectura. Capítulo 11, versículo 12, y luego todo el capítulo 12 vamos a leerlo. Es corto, de hecho. 11, 12 primero. Capítulo 11, versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Pasemos capítulo 12, del 1 hasta el final. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador
de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. La historia de Jacob se narra en Génesis 25 en adelante hasta el 36. Y el profeta Oseas está usando justamente esta parte de la historia para comunicar lo que el Señor quiere que suceda a la nación de Israel, aquella nación que tanto ama. Así que, hermanos, permítame esbozar algunos detalles de la vida de Jacob para poder de alguna manera dramatizar este cuadro que vemos aquí. La primera frase en el versículo 3 recuerda que desde el momento del nacimiento y en la edad adulta, Jacob había sido un confabulador y había sido un engañador. Dice: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, por el tobillo, de ahí lo agarró. Es decir, incluso antes que saliera del vientre de Rebeca, su madre, trató de engañar a su hermano gemelo Esaú. Nació agarrado ahí. Él no quería quedarse, salir juntos ahí. Su nombre de nacimiento, Jacob, significa, o traducen como el que está en el talón, aunque la raíz en realidad significa engañador. Jacob tiene que ver con engañador. Y vivió Jacob para su propio nombre, robando a su hermano. Comprensiblemente, un terrible conflicto entre los dos hermanos como resultado, y esto creo que la mayoría de nosotros lo sabe. Si usted no sabe, como le digo, puede leerlo posteriormente. Eso está acá en Génesis. Entonces, hermanos, fíjense bien. Jacob, temiendo por su vida, porque había engañado a su padre, había engañado a Esaú, se fue corriendo. Salió de su casa y se fue hasta la tierra de Aram para vivir con su tío Labán, como dice en el versículo 12. Una noche en ese viaje, dice, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba conectada desde acá la tierra hasta el cielo. Y por esa escalera dice que subían y bajaban ángeles. En ese sueño Jacob fue elevado a la presencia de Dios. Y Dios, fíjense bien, fue Dios quien le aseguró su derecho de primogenitura mucho mayor que lo que él había manipulado a Esaú, su hermano, y a su padre, que ya era viejo. Era una primogenitura maravillosa, diríamos en estos términos, alucinante. Génesis 28, usted lo puede ver, versículo 13 al 17, ahí lo puede ver. Hermanos, recuerden, Jacob iba huyendo, era un mentiroso, era un farsante, ¿cierto? Y se iba corriendo, no había hecho nada bueno, no esperaba encontrarse ahí con Dios. Es más, Jacob no estaba buscando a Dios. Y ciertamente, hermanos, no había hecho nada para merecer la bendición que Dios quería darle. Que no se nos pase esto por alto. Jacob no buscó a Dios. Él no había hecho nada. Pero Jacob estaba profundamente consternado, conmovido por este sueño. Y dice que construyó ahí un altar y llamó a aquel nombre Betel, casa de Dios, que más adelante se nombra en reiteradas oportunidades.
Versículos 4 y 5 dice: venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Jacob, el manipulador, fue confrontado, hermanos, confrontado con la soberanía y la majestad de Dios. Y Dios, a través de esta revelación, lo estaba preparando para una confrontación posterior que vendrían 20 años después. Cuando Jacob llegó a Harán, fue a trabajar con su tío Labán y ahí fue donde encontró su esposa. Ahí estaba, ahí. Él se fijó en una muchacha y dijo: esta es la mera buena. Con ella es que me voy a casar. Pero él no había entendido que Labán era mucho más grande manipulador que él mismo. Su tío Labán era mucho más manipulador que Jacob mismo. Nosotros sabemos cuando leemos las escrituras que Jacob se enamora de Raquel, la hija de Labán, y llegó a un acuerdo con él. Y el trato se describe en el versículo 12 que dice: pero Jacob huyó a la tierra de Harán. Israel, hablando de Jacob, sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Jacob se ofreció a trabajar 7 años para poder tener a Raquel como su esposa. Labán aceptó, pero él tenía un engaño bajo la manga. Cuando se cumplieron los 7 años, dijo Jacob a Labán: ¿sabes qué, Labán? Yo ya cumplí con mi trato, ya trabajé 7 años, así que vengo por la mano de mi amada Raquel. Labán dijo: sí, claro, cómo no. Organizaron toda una fiesta, un banquete de bodas, pero entonces, a última hora de la noche, Labán envía a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Yo creo que ustedes también recordarán la historia. Ahí a la tienda de Jacob la envía como esposa. Y yo creo, no dice la Biblia, yo estoy sugiriendo aquí, yo creo que Jacob tendría que haber bebido más de la cuenta en ese banquete de bodas para no darse cuenta de quién era la mujer con la que se estaba acostando. Y no supo sino hasta la mañana siguiente que era Lea y no Raquel con quien él había consumado pues este matrimonio. Y allí hay una extraña ironía en todo esto. Fue como su propio engaño cuando falsificó su identidad ante su padre casi ciego para conseguir la bendición del primogénito. ¿Recuerdan ustedes? Él hizo eso para engañar a su padre. Falsificó y se puso unos cueros de cabra porque Esaú era con mucho vello, ¿no? Para que su padre le creyera. Ahora se la hicieron a él. Y qué doloroso tendría que haber sido definitivamente. Me recordó la promesa de Dios a la nación. Ahí en el versículo 14 dice: su Señor le pagará su oprobio. O sea, no se pasa por alto. La vida, hermanos, tiene un costoso efecto boomerang sobre los engañosos, sobre los tramadores, los timadores. Lanzan y piensan que ya la hicieron, pero como es un boomerang, va a regresar. Labán superó con creces a Jacob, el manipulador, y lo persuadió para que trabajara otra semana para que se casara con Raquel, pero luego tuvo que quedarse, le dijo, 7 años más para conservarla. Jacob terminó pasando más o menos unos 20 años aproximadamente allá en Harán, logrando mucha evidencia de la bendición física allá en su vida. Pero saben que habían pasado 20 años. Acá la sociedad te dice: el tiempo cura las heridas. ¿Escuchado que dicen eso? El tiempo te va a hacer olvidar. No. Aquí pasaron 20 años y Jacob estaba inquieto. Había asuntos pendientes en su alma. Y el versículo 8 describe esa situación. Dice: pero todas sus riquezas nunca podrán compensar la culpa en que ha incurrido. No podía olvidar lo que él había hecho a Esaú. Él anhelaba volver a la casa.
Y aunque Labán lo traicionó una vez más, por lo que tuvo que reconstruir prácticamente sus rebaños, las manadas de las ovejas, y separaron por colores, etcétera, dice que él se escapa en secreto con una gran riqueza material. Y él se fue lleno de mucha confianza gracias a todos los recursos económicos que tenía. Tenía mucho ganado. Dice que Labán fue tras Jacob con un ejército. Y cuando ya va a alcanzarlo, levantan banderas de paz y firman una tregua. Pero quiero que no se pierda esto, hermanos. Lo que estaba haciendo Jacob no era correcto. Y la única manera por la que sucede esa tregua fue porque Dios, hermanos, Dios se le aparece a Labán y le dijo: debes tratar con justicia a Jacob. Así que Jacob no puede atribuirse ningún mérito de la tregua. En la narración del Génesis se dice una y otra y otra y otra vez que Dios estaba con Jacob, tal como había prometido 20 años atrás que estaría con él. Jacob, hermanos, a él le daba lo mismo, era ajeno a esa presencia, a esa actividad sobrenatural en su vida. Pero Dios, hermanos, Dios lo estaba preparando para un encuentro muy decisivo con Esaú, pero sobre todo un encuentro con Dios mismo. Jacob se dirigió de regreso a Canaán. Sentía, dice, en su corazón una sensación de temor, de pánico ante la idea de volverse a encontrar con Esaú después de todo lo que le había hecho, después de haberle mentido, después de haber recibido la bendición de la primogenitura, después de todas las mentiras. ¿Y qué pasó? Los patrones carnales de manipulación volvieron a aparecer. Dice que envió mensajeros adelante para asegurar a Esaú que tenía grandes riquezas de rebaños para compartir con su hermano. Es decir, él, acostumbrado a manipular, quería manipular a su hermano. Hizo todo lo posible para prepararse para este encuentro. Y hay un comentario revelador en Génesis 32:20 que dice: Jacob se dijo a sí mismo: puedo apaciguarlo con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, tal vez me acepte. No sé si ustedes se dan cuenta, escúcheme bien. Después veré su rostro, tal vez me acepte. Las palabras hay que leerlas con cuidado. Este tema de la aceptación, hermanos, fue central en la vida de Jacob. Eso era lo que anhelaba. Realmente él nunca había experimentado de su padre Isaac, y ciertamente él no tenía derecho a esperar la aceptación de su hermano Esaú por la forma en que lo había traicionado. Lo que Jacob no entendía, hermanos, era que solamente Dios podía dar ese precioso regalo de aceptación. Y muchas veces el hecho de no entender eso, hacemos lo que hacemos, cometemos lo que cometemos porque queremos ser aceptados por alguien, olvidándonos que el único que puede darnos una aceptación genuina es Dios. Cuando nosotros recibimos el regalo de la aceptación de Dios, es que finalmente, hermanos, tenemos la oportunidad de poder liberarnos, ya no manipular a otras personas para asegurarnos de que nos acepten, sino que al liberarnos es que Dios comienza a fluir a través de nuestras vidas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a Jacob durante aquella noche antes de encontrarse con Esaú. Eso está en Génesis 32 para que usted lo lea en su casa luego. En ese relato se resume en nuestro texto, comienza en el versículo 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. El pasaje de Génesis 32 deja muy claro, escúchame bien, deja muy claro que fue Dios quien inició este enfrentamiento en el que luchó con Jacob toda la noche allá en el vado del arroyo.
Y Jacob dice que llamó a ese lugar Peniel, que significa ver a Dios cara a cara. Y él dijo en el Génesis 32:30, he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida ha sido guardada. Hermanos, cuando esa noche, aquella noche crucial de confrontación estaba llegando a su fin, ustedes recordarán, Dios le toca la cadera y lo disloca, se le sale ahí. Quizá la rompió, no sabemos. Y dice que Jacob cogió todo el resto de su vida por esa pierna dislocada. Y Dios hizo esto para que no pudiera pelear más, para que se deje de esas cosas de autosuficiencia. Dice que no dejó ir al Señor hasta que lo bendijo. La necesidad más profunda en la vida de Jacob era conocer la bendición de Dios. Y quiero decirles que es la misma necesidad que el día de hoy también usted y yo tenemos, la bendición de Dios. No hablo meramente de cosas materiales, porque Jacob tenía cosas materiales y muchísimo. Estoy hablando realmente que el evangelio pueda venir y poder florecer en nuestra vida. Es la más grande bendición que Dios puede darnos. ¿Y sabe cómo se llama esa bendición? Se llama Jesús. Jesús es su nombre, el Salvador, el Rey. Hermanos, como resultado del encuentro de Jacob con Dios, se le dio ahí un nuevo nombre. Ya no era el engañador, dejó de ser el manipulador. Ahora él se iba a llamar Israel, es decir, exaltado con Dios. Hermanos, y este se convirtió en el tema de ese nuevo hombre que emergía de ese viejo Jacob. Ya ahora era Israel. Y Dios le dio la bendición que Jacob anhelaba, porque esa es la naturaleza de Dios, de poder bendecirnos. Ese patriarca, escúcheme bien, no hizo absolutamente nada para ganárselo o merecerlo. Lo acabamos de ver, no hizo nada bueno. Y ahora cojearía por el resto de su vida para recordarle que Dios no solamente había tocado su cadera, sino que también había llegado a lugares secretos de su corazón. La fuerza de Dios tenía que mostrarse justamente en la debilidad de Jacob. Cuando llegó a la mañana del día siguiente, era el comienzo de una nueva vida. Nos encontramos con un nuevo hombre. Ahora él es Israel. Y si vemos, hermanos, un cambio en él en términos de cómo se relacionaba con su hermano. El manipulador, ese mentiroso y ese obstinado, ahora se había vuelto dispuesto a ser moldeado por Dios. Había una nueva compasión en su corazón. Ahora había una dulzura, había una ternura que nunca antes se había visto. Y cuando fue al encuentro de Esaú, dice que éste corrió hacia él, se echó encima de él, lloró y lo abrazó. Y escucha lo que Jacob le dijo a su hermano en Génesis 33, 10 y 11. Le dice: en verdad, fíjate tú las palabras, en verdad ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Con tal favor me has recibido. ¿Cuándo íbamos a escuchar a Jacob decir eso? Pero ahora miren cómo ha cambiado. Acepta, te ruego, el regalo que te traigo, porque Dios ha tenido gracia conmigo. Por primera vez en su vida, hermanos, comprendió el don del amor de Dios y la bendición que Dios quería darle. La transformación de Jacob es exactamente, hermanos, lo que el profeta Oseas ve que tanto el reino del norte como el reino del sur necesitan con urgencia. Ambos reinos se mencionan aquí en nuestro pasaje. Ambos son igualmente culpables de engaño y de manipulación. Y el profeta Oseas quiere que sean como a su antepasado al volverse al Señor, de ser honestos ante Él, de volverse a encontrar con Dios como lo hizo Jacob. Versículo 6 dice: tú pues vuélvete. Estamos en Oseas 12:6. Dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En otras palabras, tu nombre es Israel,
Por lo tanto, Jehová o Yahweh o Yahvé, como se dice en algunos casos, es tu Dios. Así que aprende a vivir como tu antepasado. Después de ese encuentro maravilloso de Jacob con Dios, no antes, no vivas como antes, sino vive como después de ese encuentro. En una oportunidad, el gran conquistador Alejandro Magno tuvo uno de sus hijos que era muy cobarde. Y en una oportunidad estaba medio molesto ya con ese hijo que no mostraba gallardía, que no mostraba valentía como Alejandro Magno. Y le dijo: ven para acá. O cambias tu carácter o mejor te cambias de nombre. Porque no eres digno de llamarte Alejandro como yo. Porque no te comportas con valentía y con coraje como yo soy. Hermanos, pero eso no es lo que Oseas le dice a la nación de Israel. Él le dice: reclama tu nombre, fíjate y reclama tu identidad en el Señor. O sea, no está en ti, es tu identidad, está en el Señor. Vive con misericordia y justicia en lugar de mentiras y de manipulación. Vuélvanse a Dios, dejen de luchar contra Él y dejen que Él sea el que luche por ustedes. Y espera que tu Dios te bendiga. Porque es así, cuando tú te sometes, que vas a encontrar tu verdadera identidad y propósito y esperanza. Y vas a ver que solamente esto está en tu Dios. Hay dos frases claves en el versículo 6. La primera es: con la ayuda de vuestro Dios, volveos. Eso, hermanos, es un alivio increíble. Saber que incluso nuestro regreso al Señor, nuestro arrepentimiento, es dependiente de su ayuda. Eso quiere decir que es imposible, escúcheme bien, es imposible volver a Él sin que Él nos capacite con su gracia. Y la otra frase clave es: y en tu Dios confía siempre. Es difícil aprender a esperar en el Señor continuamente como un estilo de vida. Somos tan apurados. Todos pensamos que es como el microondas. Metemos las palomitas, 2 minutos ya están, y pensamos que así tiene que ser. Yo voy, Dios mío, necesito esto, Señor, amén. Y lo esperas que apenas te estás parando y ya Dios esté respondiendo. No, hermanos, Dios actuará en su propio tiempo, porque Él es un Dios de propósitos. En el Antiguo Testamento nos dicen que aquellos que esperan en Dios nunca serán confundidos. Es decir, nunca se verán frustrados. En otras palabras, aquellos que esperan en el Señor, los que esperan que Dios actúe, ¿sabe qué va a pasar? Van a ser renovados en sus fuerzas. El Señor es bueno con todos los que esperan, los que confían en Él. Somos llamados, hermanos, de regreso al corazón de amor de nuestro Padre Celestial el día de hoy. Ya sea que seamos un hijo pródigo, que conocimos a Él, que un día estábamos en su iglesia y aprendiendo, pero un día simplemente nos despedimos: a Dios no me interesa. Ya que seamos un hijo que ha rechazado por completo el amor de Dios, que se ha alejado de Él. O tal vez seamos un tramposo o manipulador del amor y el compromiso de Dios con nosotros para nuestros propios propósitos. Porque hay muchas veces que llega la gente y dice, tratando de manipular a Dios como si pudieran. Dicen: Dios, mira, estoy pasando esta enfermedad, o estoy pasando esta situación. Dios, mira, yo te ruego que tú me ayudes. Si tú me sanas, entonces te voy a ser fiel. Están manipulando a Dios. O si tú me das esto, entonces yo sí voy a dar. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces el ser humano trata de manipular a Dios como si Dios fuera tonto, como si Dios no se diera cuenta? Tratamos de manipular a Dios, hermanos, pero no importa, quiero que sepan, no importa. ¿Saben qué? Nosotros tal vez podemos ser como Jacob, luchando persistentemente contra Dios. Y el problema, ¿saben cuál es? Es nuestra voluntad. Es esa distorsión o esa obstinación
que tenemos, que ya la cargamos. Esa obstinación es una distorsión de la voluntad, de ese regalo que Dios nos dio para que nosotros podamos tomar decisiones. Es torcer nuestra voluntad para ponerlo en contra de Dios. Es ser exigente con los que nos rodean tal vez y manipular a los demás para que nosotros seamos el centro de atención. Se expresa en la inflexibilidad que muchas veces nosotros mostramos y la necesidad de estar en control de todas las cosas, porque cuando las cosas no salen como esperamos, nos enojamos, porque solamente yo lo puedo hacer, soy el único que lo hace, nadie más lo hace como yo. Tratamos de manipular, somos Jacob. No sé si se está dando cuenta. Estoy tratando de traerlo a nuestra realidad año 2022. ¿Somos así o no? Tenemos esto de Jacob. Nos comparamos con los demás como forma de... Es que ellos no viven como yo. Nosotros sí somos, ellos no son. Como Jacob. Tratamos de mover las cosas a nuestra manera. Somos impacientes muchas veces con las personas. Somos impacientes con las circunstancias con las que nosotros nos encontramos. Es más, escúcheme bien, podemos espiritualizar la obstinación que nosotros tenemos, llamándonos, no, yo estoy bien, yo la estoy confrontando con amor a mi prójimo, a mi hermana, a mi hermano. O somos muy proactivos, pero en la vida de otros, no en la de nosotros. Ese es el síndrome de Jacob, de ese de forcejeo, de lucha, de confrontación. Si no estamos al mando de las cosas, ¿saben qué? Entonces van a saber quién soy yo. Todo eso tiene que ver con este espíritu. Y no quiero hablar de ustedes, quiero hablar de mí. Y lo sé, porque he vivido periodos en mi vida cristiana sin poder evidenciar la bendición de Dios, sin su guía, sin su paz. Porque no quería rendirme ante Él, no quería renunciar a mis derechos ante Él. He pasado parte de mi vida lidiando con el Jacob que hay dentro de mí y aprendiendo a reclamar mi identidad como Israel. Pero ¿saben qué? Alabado sea Dios, que estoy aprendiendo que lo opuesto a la obstinación, con esa peculiar mezcla de falsa autosuficiencia y presunción, se llama mansedumbre. Y Jesús vivió justamente esta cualidad de la mansedumbre. Y Él nos dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tal vez no has encontrado el descanso para tu alma, tal vez sea que te falta la mansedumbre. Tal vez falta que seas manso y humilde. Jesús también dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Quiero terminar leyendo los primeros 9 versículos del Salmo 37. En contraste, hermanos, con el estilo de vida esforzado, engañoso y manipulador de Jacob. En contraste con los esquemas de la nación de Israel. Y en contraste con nuestro propio egocentrismo manipulador. Salmo 37, ¿ya lo tenemos? Primeros 9 versículos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Este es un versículo que lo utilizan mucho, este versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quiénes quieren que sus peticiones de su corazón Dios la conteste? ¿No quieren? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes quieren?
¿Sí? Ok, fíjense esto. Así como estoy, yo no quisiera que el Señor conteste las peticiones de mi corazón, porque mi corazón es malvado y perverso. Pero cuando primero dice, antes de que te conceda las peticiones, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y ese es el punto. Primero tenemos que deleitarnos. Si nosotros queremos una respuesta clara, que las peticiones que exponemos ante la presencia del Señor se respondan, tenemos que deleitarnos en Jehová. Muchos dicen, feliz cumpleaños, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Lo está arruinando. ¿Sí? ¿No se, ¿sí se da cuenta? Lo está arruinando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón por naturaleza es perverso, es malo. Pero lo primero es deleítate a sí mismo en Jehová. Esa palabra deleítate viene de una palabra que tienen la propiedad, algunos metales como el oro, se llama maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad en los metales, como el oro les decía, que permite tomar formas diversas sin que se rompa. Sin que se rompa, puede ser moldeada, torcida, de la manera que sea, y no se va a romper. Esa propiedad se llama maleabilidad. Lo que está diciendo aquí, sé maleable, déjate formar por Dios, deja que Dios te dé vuelta como Él quiere, y entonces Él va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás transformado por Dios, tu corazón y mi corazón están alineados con Dios, y entonces ahí sí que todo lo que pidamos va a estar de acuerdo a su corazón, ¿cierto? Y como está mi corazón con su corazón, están alineados, lo que yo pida va a ser lo que Él desee. ¿Sí me entienden la idea? Pero a veces leemos así solamente pequeñas cosas que nos gustan. No, tenemos que leerlo en su real contexto. ¿Ok? No voy a predicar sobre eso, pero solamente aclararlo, porque ese es un versículo que mucho se utiliza. Deleítate, algunos creen que dice brinca, salta. No, nada de eso tiene que ver. Versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, que dice, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Recuerde, hay cielos nuevos y tierra nueva, que es donde vamos a vivir eternamente con Él. A Él sea toda la gloria. Oremos al Señor. Póngase de pie y oremos, por favor. Amado Padre, nosotros no podríamos dirigirnos ante tu presencia por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestros cantos, por nuestras predicaciones, por nuestros estudios, por nuestro servicio. No, solamente hay una razón, una sola razón por la que podemos dirigirnos ante ti, y es Jesús. Es por Jesús, tu Hijo amado. Él es la razón por la que esta tarde podemos acercarnos ante tu presencia. Estamos tan agradecidos, Señor, que tú nos hayas mirado con misericordia, porque tú eres Dios y no eres hombre. Aunque en nuestra rebeldía debiste destruirnos, no lo hiciste. Confesamos que hemos fallado muchas veces, Señor. Perdona nuestras maldades, mi Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Que tu mano esté sobre este lugar, sobre esta congregación, Señor, de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Que tu mirada de misericordia, que tu gracia restauradora, que tu gracia de salvación esté en este lugar, porque hay algunos que aún no te conocen. Porque hay algunos que se han aburrido de ti, tal vez.
Se han aburrido de tu palabra, se han aburrido de reunirse los días domingos o los días que tenemos servicios. Señor, despiértanos espiritualmente, ayúdanos a no ser autosuficientes y ayúdanos para que podamos someternos a ti completamente. De tal manera, Señor, que no manipulemos a nadie, sino que podamos vivir esperando en ti, porque tú eres el Dios que gobierna por encima de todas las cosas. Y tú eres el Dios de esta iglesia. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor, de tal manera que nuestra vida lleve más gloria a ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.